Mañana martes se inaugura un ciclo de charlas organizado por la Galería Ivonne Sanguinetti con el tema La conquista de los imperios americanos en el siglo XVI. Este ciclo de charlas, que son seis, tengo entendido, van a estar a cargo del doctor Luis Millones, miembro del número de la Academia Nacional de Historia y bueno, un muy prestigioso intelectual. ¿Cómo está, doctor Millones? Gracias por aceptar la entrevista. Gracias, Carlos. Encantado de conversar contigo. Bueno, interesante el paralelo porque en principio el siglo XVI es un siglo de muchísimos cambios, de muchos cambios para España y bueno, por supuesto también para América, ¿no? Pero ellos todavía son más, ¿no? Porque recuperan la península, expulsan a los judíos, unen el imperio, etcétera, ¿no? Y encima se producen estos famosos descubrimientos. No, bueno, eso es, digamos, estamos hablando de un territorio muchas veces recorrido por nuestros historiadores. Yo voy a tratar de hacer unas modificaciones en el approach, esta aproximación al 16, ¿no? Eh, eh, Quisiera medir la eficacia de la comunicación, por ejemplo, entre conquistadores y conquistados, ¿no? Ver de qué manera el, la forzada necesidad de comunicarse hace posible que las traducciones que hay que hacerlas sobre el camino del aprendizaje de los idiomas permite realmente, por ejemplo, transmitir eh, la esencia o la verdad de una estructura política tan distinta y por supuesto de una religión absolutamente diferente. Entonces, ese va a ser más bien el tema que vamos a trabajar utilizando, claro, las cosas ya generalmente conocidas, como digamos el viaje de Colón, los reyes católicos, finalmente las diferencias entre Cortés y Pizarro, pero quiero manejar también temas que son no tan trillados y conocidos como esta capacidad o incapacidad de comunicar verdades. Es decir, basta con un ejemplo bien simple. ¿Cómo explicas la palabra, cómo explicas el proceso de creación, la creación del mundo? Cuando el concepto de creación, en general por la historia de las religiones europeas también, eso es salir de la nada. ¿Cómo lo explicas además con la dificultad de hacerlo en otro idioma? Pero no es que solo sea otro idioma, se trata de que el sentido mismo de lo que vas a decir no es completamente desconocido a la persona que esté escuchando. Por eso es que es bien interesante. Yo le he preguntado, he visto en los diccionarios, he preguntado a todo el equipo que trabaja conmigo, que son quechohablantes de nacimiento, y vos así, ¿cómo realmente tú explicas una cosa como eso, creación? ¿O cómo explicas Dios? ¿Qué cosa es Dios? ¿Qué cosa te va a entender cuando tú le dices Dios? Y sin entrar en Honduras, porque si le digo Espíritu Santo, pues ni Ya. siquiera hablando en castellano, tú y yo podemos explicarlo muy fácilmente. Entonces, yo creo que este es un poco el eje del asunto. Es decir, en este
intercambio de dos sociedades tan distintas, cómo es que se puede manejar la transmisión, no solo de cosas religiosas, de mandatos políticos, ¿no? Es decir, bueno, llega el intendente a la zona y dice, bueno, a ver, están los indios, les voy a decir, este va a ser el corregidor. ¿Corregidor? ¿Qué es eso? Eso se entiende perfectamente en España. ¿Corregir qué? Entonces, bien, bien interesante. Yo nunca había visto el problema lingüístico con todas estas implicaciones que tiene de transmitir un sentido de la vida a otra persona. Este es un poco el énfasis del curso en esta oportunidad, ¿no? Yo pienso que imagino lo mismo han tenido que hacer con los musulmanes, pero digamos, para referirlo a América, con el náhuatl y el quechua, que además ni siquiera ninguno de los dos era un idioma que se hablaba corrientemente en toda la extensión de los imperios. Al lado del náhuatl hay cerca de 60 idiomas y al lado del quechua todos los que han desaparecido. En la costa nomás, una mirada rápida nos habla de 4 o 5 idiomas sin hablar de formas dialectales. Bueno, a ver, y ahí cuando uno se pone a pensar en esta dificultad que no ha sido pequeña, ¿no? Se imagina uno cuando recién llega Colón, o cuando recién, peor todavía, cuando recién llegan los conquistadores, tratando de entender y hacerse entender con los lugareños, ¿no es cierto? En un proceso que debe haber sido penoso, largo, dificilísimo, complejo, siendo que además tenían que enfrentar los propios intereses de sus acompañantes, ¿no es cierto? La guerra entre los españoles mismos por ser el conquistador verdadero, ¿no es cierto? Bueno, en eso tienes muchísima razón, porque además, aparte de que por supuesto has hecho bien en mencionar la guerra de conquistadores, que no sucedió en México, pero acá sí, por supuesto, nosotros tuvimos que matarnos de nosotros mismos. Es una vieja tradición que todavía la mantenemos. Sí. Entonces, pero hay algo que es digamos, más profundo, ¿no? Es decir, la idea con que llegan los españoles a ese lugar, ¿a dónde llegan? Es decir, Colón se murió convencido de que había llegado al paraíso terrenal. ¿Cómo debe ser? No sabe. Y cuando cruzó en Venezuela por el desembocador del río Orinoco, dijo, este debe ser el Tigris, Éufrates, uno de los ríos del paraíso terrenal. Y se murió con esa idea. Claro. Entonces, bueno, Venezuela como paraíso terrenal tampoco ahora suena muy bien, pero en fin, el tema es ¿no? Así que los españoles llegan con una ideas preconcebidas de lo que van a encontrar. Y entonces, tienen que ellos que luchar contra las ideas preconcebidas ante la realidad, pero cuesta mucho trabajo romper con ese conjunto de ideas preconcebidas. Y encima, no son ideas preconcebidas, ese sentido de que lo que ellos traían era la verdad. Entonces, enfrentarse a una población indígena que no tiene ninguna razón para aceptar que eso fuera verdad cuando las acciones de los propios corregidores, autoridades menores o mayores rompían con la propuesta que ellos hablaban de la bondad de Cristo, etcétera, etcétera. Entonces, es eso donde quiero apuntar en este curso,
rompiendo un poco no rompiendo, sino digo decir, dejando del primer plano, digamos, las fechas de los viajes, etcétera, etcétera, los detalles que voy a presuponer que ya los tienen las personas que escuchan esto. Pero jugar con la transmisión, la comunicación de la propuesta española de conocimiento a la población indígena. Eso es un tema largo, complejo, interesante, ¿no? Por todos los respuestas. Guamón tiene un dibujo muy gracioso en el cual aparece en el púlpito un sacerdote con las manos en alto explicando, y él lo pone ahí en su español quechuizado. Él puede hablar todo lo que quiera, pero miren al público. Entonces, la mitad del público está durmiendo, los están mirando por otro lado. Y el público no le importa un pepino lo que dice el cura. Y lo dice Guamán Poma, no es y lo dibuja, no es ningún invento. Él le está diciendo, no, el padre está hablando ahí. Y entonces, ese tipo de cosas es lo que voy a ser el centro de todo Congreso. Igualito en México, no es ninguna novedad. Y después, claro, por supuesto, todos los elementos que aparecen, que suenan milagrosos, no son iguales en un sitio ni en otro. Por ejemplo, en el Perú aparece a los hermanos Pizarro que están en Cusco, aparece Santiago Matamoros y los defiende, etcétera, y evita que maten a Juan, a Rodrigo, a los hermanos Pizarro y de Francisco estaban en Lima. Ese mismo episodio pasa a México, ¿no? Pero en México, curiosamente, los soldados que van con Cortés, uno de ellos declara, bueno, dicen que apareció Santiago, pero en realidad el único que tenía cabello blanco era el tal soldado tanto, así que lo han confundido a ese. O sea, esa percepción del hecho como milagroso en los Andes parece muy disminuido en México. Es muy interesante además el hecho de que, hablando de estos temas, de la lengua y de cómo la lengua representa el universo, ¿no es cierto? Todos nosotros nos vinculamos con la realidad, con la naturaleza, con el entorno a través del lenguaje. Y entonces, claro, yo recuerdo mucho una de las crónicas donde decían los descendientes de los incas que los españoles venían montados en unas enormes ovejas, porque claro, no había el concepto de caballo, porque no lo Claro. conocían, ¿no es cierto? Que echaban illapas y hablaban con unos paños blancos por leer en voz alta, ¿no es cierto? Entonces, así como para los españoles era difícil hacerse entender acá o comprender la mentalidad de acá, igualmente para los de acá era todavía doblemente difícil comprender las motivaciones y los intereses y las ideas que traían los españoles. Eso que dices está muy bien, ¿no? Además, te das cuenta, hay cosas sobre las cuales la población indígena pero no tiene ninguna forma de entender. Por ejemplo, escribir. Entonces los españoles hablan entonces se trata de un mensaje escrito. Escribir. Entonces ya ahí hay esas cosas. Hay un relato que es una broma de Ricardo Palma que dice Sí. ¿no? Que hablan Los zapallos creo que eran, ¿no? Sí, ¿no? Entonces hay eso, ¿no? Hay cosas sobre las cuales la experiencia previa no da luces para eso, ¿no? Y eso tratándose de pequeños ejemplos, porque como usted mencionaba justo en una entrevista anterior, imaginarse pues que
Por ejemplo, había una ceremonia donde los incas sacaban a las momias, ¿no es cierto? Y hacían que las momias hablaran. Este, Así es. o en México, ver que el tema de los sacrificios humanos que estaba mucho más extendido que acá, que era todo un ritual, digamos, debe haber después escandalizado a los españoles, además que venían con una mentalidad tan católica, digamos, ¿no? Bueno, eso es un tema mucho más profundo, ¿no? Es decir, porque eso nos lleva al gran tema de una persona que tanto está viva, ¿no? Y que tal, es decir, ya ahí entramos a un tema complejo, ¿no? Porque para la concepción de la nobleza incaica, la momia no estaba muerto, seguía viviéndose. O sea, la percepción de él era que era un ser inmortal, lo cual, por supuesto, era una aberración para los españoles. Y el pueblo de la prueba de momia era un cadáver insepulto. Eso es todo lo que era. Entonces, ahí ya, entonces, lo que pasa es que muchos de estos problemas capitales han pasado desapercibidos por el simple relato del hecho histórico, ¿no? Entonces, el simple relato no basta, pues, ¿no? Hay que bucear en el pensamiento previo de cada uno de las personas que están tratando de entender, ¿no? Y por más que lo diga en quechua, igualito, el problema subsiste, ¿no? Uno de mis colegas quechua hablantes, yo le dije, mira, te mando la traducción de la palabra crear, de creación, que encuentras en el diccionario del siglo XVI. A ver, dime, ¿a ti te parece que está bien esa versión? Él me explica en una larga carta muy simpática, mira, dice, lo que está diciendo en quechua, si lo traduzco literalmente, es poner una cosa dentro de un sitio que está vacío. Y eso significa que hacer, pues, piénsale bien en cómo explico esto de salir de la nada. Entonces, claro, tengo que tener algo en la mano para meterlo en un sitio que está vacío. Me dice, hasta ahí llego el manejo del quechua, decir, porque en el quechua no existe esa experiencia en la tradición. Puedo decir unas cosas que no las puedo decir en castellano, pues no me salen en castellano. Pero es que eso se llama la traducción, ni siquiera en idiomas modernos es exacta. No es exacta. Tú estás diciendo una palabra que te recuerda el asunto. Si no hubiera esa inundación de palabras extranjeras en idiomas extranjeros que reemplazan idiomas modernos. Mira cuántos textos, palabras anglófonas aparecen con la tecnología moderna. Computadora, para no ir muy lejos. Claro, ¿cómo lo haces? ¿No? Entonces no sale. Lo que sale es que escribimos el castellano pésimo cuando mandamos un mensaje por teléfono. Ahora, otro tema que me parece interesante es que cómo, porque digamos, gran parte de la responsabilidad de todo esto recaía, entre otros, en los escribanos, en los cronistas, ¿no es cierto? Y Así claro, es. cada cronista tenía una formación distinta, un universo distinto y una forma de entender el mundo también distinta. Me imagino que habían unos más acuciosos que otros,
y unos con mayor interés en comprender al otro, ¿no es cierto?, que los Bueno, demás. eso que dices es cierto, pero te das cuenta qué es lo que finalmente está buscando el español. Digamos, se trata, por ejemplo, que necesito que el contador tal me diga que yo tengo tantas ovejas o menos o más, etcétera, etcétera. Entonces, el dato numérico anula todo el resto de la información. O sea, el KIPU se convierte en un elemento de contabilidad. Entonces, no te hablo de la poesía, pero todo el mensaje queda reducido a la conveniencia económica. Con lo cual tú liquidas realmente la conversación. Eso es lo que pasa. Es decir, ya finalmente el señor, como tú dices, el señor escribano o contador o lo que quieras, el funcionario español, dice, bueno, aquí se trata de que pagan tributo o no pagan tributo. Si el señor produce, tiene 700 ovejas, bueno, 70 ovejas, entonces se supone que paga, entrega a nosotros 7 ovejas, que es el 10%. O sea, toda la otra información realmente no encanta, no interesa. Y entonces, claro, para una sociedad andina, hoy día nosotros nos interesaría qué piensa el reemplazo de las llamas por ovejas. Una llama es exactamente una oveja. ¿Cómo es que el toro y la vaca entran en el universo ideológico andino tan rápido? No hay un cuento de Arguedas, es un toro que vive en el fondo de una laguna y sale, ¿no? Y es con caracteres mágicos, etc. ¿Cómo el toro entra en la mitología andina y otro animal no? Y el toro que es tan diferente a todo lo andino. Entonces, esas son las cosas que en realidad empiezan recién, ¿no?, a verse con mucho cuidado. Yo soy muy contento, estoy leyendo un libro que me regalaron en México, de Esperanza López Parada, que es la directora de literatura de la Complutense. Interesantísimo, porque ella reflexiona sobre estas cosas. Y yo aquí en América no había encontrado ni siquiera en México una reflexión tan necesaria para entender lo que uno quiere del otro y viceversa. Así que yo creo que eso va a ser el tema de bueno, por supuesto las otras cosas, ¿no? Hablaré de Colón, hablaré de todos los esfuerzos para dar de entender dónde llegaba y, ¿no? A mí me hizo mucha gracia que el Orinoco fuera pensado como uno de los ríos del paraíso, en fin, y cosas por decir. Pero es verdad, es decir, ¿qué tenían en la cabeza los españoles cuando llegaban a esos sitios, ¿no? Bueno, jauja, ¿no? Jauja. Claro, país de jauja, claro, como País se de dice hoy jauja. día. Como se dice hoy Es día es todavía, una ¿no? palabra En también. España es el país de jauja y uno piensa, pucha. Pero claro, jauja, o sea, mucha gente todavía piensa que jauja es una palabra quechua, que es una palabra rara, ¿no? Pero en realidad es una palabra española, y bueno, mucho más antigua que los españoles, porque alude pues a una especie de paraíso terrenal, ¿no es cierto? También, ¿no? Claro. No, está bien. Mira, no, ese es muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. ¿Ves? Tú deberías dar la charla. A ver, yo me matricularé. Mañana comienza este ciclo de charlas, son 6 charlas, tengo entendido, ¿no? Así es, martes.
siempre a las 7. Muy bien. Le agradezco mucho, doctor Millones. Como siempre, un gusto conversar con usted. Nada, para mí es el gusto. Un gran abrazo y hasta pronto. Muchas gracias. El doctor Luis Millones, que inicia mañana su ciclo de charlas La conquista de los imperios americanos en el siglo XVI, desde la plataforma de la Galería Ivonne Sanguinetti. Gracias, doctor.